Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos con la parte 14 de spoilers del libro de Cutie Pie. En la descripción del video está el link con la lista de reproducción de los videos anteriores para que entren en contexto y no se pierdan ningún detalle de la historia. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, nos quedamos en la parte donde Kua se reúne con Dio en la casa secreta, pues Kua quería hablar con Dio para pedirle un consejo. Kua le cuenta todo lo que pasó y no puede evitar llorar de nuevo. Kua se sienta junto a su amigo, secándose las lágrimas. Lloraba no muy diferente de lo que lloraba Dio, recordando toda su situación familiar. Kua notó que Dio también estaba llorando y le preguntó por qué lloraba. Entonces Dio le responde que lloraba porque le dolía ver a Kua llorar. Kua lloraba y le decía a Dio que no creía merecer el amor de Lian, que él se había esforzado tanto por Kua. Pero Dio le dice que no se sienta mal porque Lian lo hizo por amor a Kua, porque él era su corazón. Kua abrió la boca cuando su amigo le apretó la mejilla y luego estalló en carcajadas viendo su rostro, a la par que pensaba cuántos amigos acompañarían a otros a llorar e incluso llorar a la par contigo o se ríen juntos cuando son felices. Kua recordó los buenos momentos que pasó con Dio cuando vivían juntos en Inglaterra. En su mente se agolparon de un tirón muchos recuerdos de la juventud. Durante ese periodo de la escuela secundaria, junto a Kua solamente había una persona con la que compartía la misma habitación y ese era Dio. El sonido de la risa de Dio sonó al mismo tiempo que Kua volvió a tomar las mejillas de su mejor amigo entre sus manos para pellizcarle, y es que Dio tiene mejillas suaves, muy lindas y tiernas. En ese momento, Dio le dice a Kua que él tiene muchas opciones de trabajo, ya sea ejerciendo su especialidad profesional o convirtiéndose en músico. De las opciones que le recomendó Dio a Kua, la de tocar la batería de forma profesional nunca ha estado en su cabeza o entre sus opciones futuras, pues Kua siempre estuvo decidido a ser la persona adecuada para Lian, pues se suponía que tenía que ser una persona refinada y recatada como su madre. El tipo de esposa que se queda en casa cuidando a la familia y cocinando, aunque muy en el fondo, Kua esperaba que Lian no fuera insensible y le permita contratar al menos una ama de casa. Ahora esos tiempos han cambiado. Sin embargo, Kua se dio cuenta de algo nuevo. En el tiempo donde Kua escapaba seguido para tocar en varias provincias, pensaba muy poco en el asunto de estar lejos de casa. Simplemente se emocionaba, montaba su bicicleta y tocaba la batería. Pero ahora era diferente. Luego de la última vez que tocó, cuando regresó a casa, estaba realmente cansado y extrañaba su hogar. Mientras Kua explicaba cómo se sentía, Dio entendió que probablemente Kua no extraña la casa de Lian, sino extraña al mismo Lian. Dio comenzó a bromear diciéndole a Kua que su cuello lleno de marcas lo delataba. Y de pronto, Dio recordó algo importante. Dio le dice a Kua que cuando ambos vivían en Inglaterra, aquella vez que Kua abrió su canal de YouTube, también abrió una cuenta en la web en un banco de Inglaterra para que depositaran los ingresos de las presentaciones y de los trabajos de publicidad donde se utilizara la música que adaptaba. Para Kua eso no es de importancia, pues él piensa que los ingresos por publicidad no es mucho dinero. Además, él nunca revisó su estado de cuenta bancaria porque temía que su madre o Lian supieran que tocaba. Aún tenía miedo de que Lian y su madre no lo comprendieran. Dio le preguntó si los ingresos que ganaba Kua eran solo de él o si tenía un manager. Kua le explica que un ingeniero de sonido se contactó hace muchos años con él para encargarse de su canal y de ofertas de trabajo. Entonces Dio le pregunta a cuánto ascienden sus ingresos. Kua por primera vez recordó ese asunto, pues él hacía música por diversión, nunca lo hizo por dinero.
Dio le dice a Kua que verifique su estado de cuenta bancaria para saber si los ingresos de Kua están guardados o lo estafaron. Kua no entiende, le pregunta a Dio si se puede comprobar en línea, mientras Dio piensa que Kua es demasiado inocente. Kua fue a recoger una computadora portátil que valía casi 100,000 bahts y que estaba equipada para mezclar y trabajar en clips de bandas sonoras especialmente. Mientras miraba su canal Kirin, Kua vio que había muchos correos electrónicos, desde mensajes de aliento de sus fanáticas hasta de personas que quieren que él firme un contrato de trabajo. Entre estos últimos habían incluso algunos sellos musicales europeos famosos e incluso le pedían que apareciera en algunos programas de televisión. Kua tenía casi 1,000 correos electrónicos sin leer. Dio le preguntó si obtenía trabajo por correo electrónico, a lo que Kua responde que su manager le envía la información por WhatsApp en un Drive. Los detalles se guardan en un disco y ahí están los documentos importantes. Dio movió el mouse para iniciar sesión en un antiguo banco británico y de inmediato abrió la cuenta con los ingresos y datos de Kua. En ese instante, la mano de Dio que sostenía el mouse se detuvo y sus ojos se abrieron al tiempo que daba un abrazo a su amigo, quien quedó en shock al ver el número resumido al final de la cuenta bancaria. Dio pone los ojos en blanco, sus propios ojos se sacuden al compás de su cabeza de un lado a otro mientras está gritando y luego voltea de nuevo y mira otra vez las estadísticas en la pantalla al mismo tiempo. El estado de cuenta bancario dice 800,000 libras, dinero acumulado en los últimos 5 años, cuenta en la que solo el dinero ha estado entrando. Además, ayer fue la última vez que se depositó saldo. 800,000 libras son en dinero tailandés casi 33 millones de bahts, gritó Dio y agregó: Kua, ¿por qué tienes tanto dinero? Eres un hombre rico, un hombre rico. Terminó de decirle Dio a Kua al tiempo que pensaba: ¡uf, qué alivio! Volví a tener un amigo rico. Pero Kua seguía sin poder creerlo. Pensaba que tal vez se equivocaron al depositarle tanto dinero. Kua estaba muy nervioso, así que contactó al ingeniero de sonido que se encarga de su canal de YouTube. Levantó la mano y escribió el mensaje, pero como era habitual, la respuesta no debía llegar rápido. Por lo general, la persona a cargo de la cuenta y el canal trabajaba hasta tarde en diferentes lugares. Dio volvió a preguntarle a Kua qué tipo de trabajo hizo para ganar tanto dinero. Kua explicó que lo contrataban para hacer música de algunas bandas sonoras de películas para adultos, otras canciones de dibujos animados y también eventos mundiales. Los ojos de Dio se agrandaron al escuchar los nombres de las películas que mencionaba su amigo. Todas eran películas que corresponden a grandes secuelas mundiales de cine. Incluso participó en la banda sonora de la Semana Mundial de la Moda. ¡Wow!, pensaba Dio, su amigo es tan genial. Kua obtuvo todos esos extraordinarios trabajos y la música que se dejaba escuchar en cada uno de esos eventos animados y películas eran obras de su amigo. Pero quien tenía muchas dudas era Kua. No sabía qué hacer con todo ese dinero, es decir, aunque su apellido es Kirati y ha vivido con lujos y comodidades en la mansión, nunca había visto tanto dinero. Dio le dice que en este tema no le podía ayudar, ya que no tenía conocimiento sobre administración de dinero y más cuando hay tanto dinero. Entonces le dijo a Kua que lo mejor era hablar con Lian. Además, ese dinero podía ayudar a saldar la deuda de Lian y las preocupaciones de Kua. Todo parecía solucionarse, salvo por un detalle. Kua todavía no le decía la verdad a Lian sobre su vida secreta. Kua le dice a Dio que no se atreve a decirle a Lian la verdad, pues Lian ya sabía que Kua no podía cocinar y que estudia ingeniería automotriz. Ambas cosas Lian las había entendido, pero lo demás Kua no sabe si podrá entenderlo. Kua estaba aterrado. ¿Cómo podía decirle a Lian que le ocultaba varias cosas, que manejaba una supermotocicleta, que tomaba alcohol y que era músico famoso? Kua no sabía cómo hacer para que Lian le perdone todas sus mentiras. Dio frunció los labios con fuerza y tiró de la mano de su amigo para sujetarlo.
Ya quedó claro que Dio no es bueno con ese tema de administrar dinero, pero es muy bueno ayudando a sus amigos a tomar decisiones, y todo es posible porque siempre han sido los mejores amigos. Entonces, el consejo de Dio para Kua era escoger si querer quitar ese peso de los hombros diciéndole la verdad a Lian o vivir toda su vida con miedo. Kua lo pensó por un momento, aún tenía mucho miedo, entonces expresó sus sentimientos en voz alta. Kua tenía miedo de perder a Lian porque esa vez que Lian le dijo que no lo amaba, en serio pensó que iba a morirse de tristeza. Fue asfixiante, no quería volver a esa época. Podía parecer una tontería amar a alguien de esa forma, pero aunque en ese momento estaba preocupado por la deuda, estaba muy feliz viviendo con Lian, como si su vida tuviera significado. Kua quería tener a Lian por el resto de su vida. Sin embargo, no quería ser una carga para él. Sabía que al final la única opción que tenía era decírselo, aunque Kua comprendía que no todas las propiedades de su familia podían salvarse con esos 33 millones, ni siquiera para el total de la mansión, pero ayudaría a utilizar el dinero al menos en el pago del salario de los trabajadores, el cuidado de la tierra o los costos de administración. Cualquier cosa sería mejor que dejar el dinero ahorrado sin utilizar, pero todavía Kua tenía pavor de que Lian no aceptara toda su vida. Dio intentaba darle ánimo a Kua mientras lo abrazaba, diciéndole que estaba orgulloso de ser su amigo. Además, le dijo que si Lian no puede aceptarlo, entonces escaparían juntos a Suiza. Kua se encontraba en una encrucijada. Tenía que decidir qué camino tomar. Tenía que decidir si girar a la izquierda o a la derecha, porque el camino por el que caminó se había convertido en una pared sólida que no podía atravesar ni dar marcha atrás. Dio también estaba llorando. Kua solo pudo abrazar la cintura de su amigo con fuerza, escondiendo su rostro contra los hombros pequeños, llorando y riendo al mismo tiempo. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. La próxima parte es mi parte favorita porque sabremos cómo Kua le revela a Lian que él es Kirin. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima.